Estimados televidentes, una vez más estamos con ustedes en el programa Apostillas, rumbo al 5º centenario. En esta ocasión nos reúne un tema sumamente interesante, diría que fundamental. Es el tema del Imperio Español y las potencias enemigas. Es decir, este proyecto iniciado con Carlos V y continuado por Felipe II, e intentado más tarde en el siglo XVII por los sucesivos reyes de España, para mantener esta enorme estructura que era todo un mundo conquistado por la corona de Castilla. Para ello tenemos a unos muy distinguidos invitados y queridos amigos. A mi derecha, el señor embajador de España, don Nabor García, de gran formación jurídica y un especialísimo profesional en la carrera diplomática. Al extremo derecho, don Francisco Tudela, catedrático de la Pontificia Universidad Católica y experto en Derecho Internacional y Economía Política. Y a mi izquierda, nuestro muy querido amigo, el doctor Andrés Aramburu Mechac, decano del Colegio de Abogados de Lima, experto en Derecho Internacional, y, por cierto, de una ilustre familia de periodistas e intelectuales, entre los cuales, tratándose de un programa de televisión, no podemos dejar de mencionar al gran periodista que fue su padre, don Andrés Avelino Aramburu Salinas, director de Mundial, esa magnífica revista de la década del 20. Bien, queríamos entonces iniciar esta conversación planteando lo que fueron las bases, por decirlo así, del proyecto imperial español. Nabor, no puedo tratarte de usted porque somos amigos y tú me distingues por ello de hace tiempo y me permites la familiaridad del tú de todos los días. Quisiera preguntarte acerca del proyecto imperial español. ¿Cuáles fueron las bases y los objetivos que pudiéramos decir que tuvieron Carlos V y Felipe II para llevar adelante esta idea? Bueno, yo creo que el proyecto del imperio en España fue casi un encuentro accidental. Hay que pensar siempre que a mitad del siglo XV España eran unos reinos sueltos, sin tener siquiera esa unión personal que le dieron después los reyes católicos. Y hay que pensar que pasan justamente 100 años entre la unión de Castilla y Aragón y la anexión de Portugal. Son justamente los 100 años de auge que alcanza fundamentalmente la época de los reyes católicos, Carlos V y Felipe II. Y justo en 100 años más, es decir, lo que media entre la muerte de Felipe II y Carlos II, España, que era el imperio del XVI, pasa a convertirse en una segunda potencia. Es decir, ¿cómo digerir un cambio tan brusco? Se ha hablado desde la decadencia hasta la casualidad, los azares. La verdad es que tuvo todo bastante que ver. Hay que reconocer que lo que pasó en 1492, el encuentro con América, fue imprevisto. Hay que pensar que el imperio que España se labra en Europa, en Flandes, en Italia, era absolutamente inconcebible a mitad del siglo XVI. Es decir, son todas circunstancias nuevas que suponen un inmenso esfuerzo de España, de los monarcas españoles, por adaptarse y dar un contenido, dar una vertebración, dar una idea
que suponga mantener juntos unos dominios tan extensos y tan dispares. Bueno, habría que hablar, yo tengo aquí profesores quizás especializados. en la cúspide de esta idea imperial, ¿cómo cuenta la religión, por ejemplo? Bueno, evidente, lo que le pasa, ustedes conocen, son todos mucho más especialistas en historia que yo, los trabajos de Marcel Bataillon sobre el reinado de Carlos V, ¿no? Ese ideal humanista cristiano de revivir de alguna manera el imperio de Carlomagno se convierte en la espina dorsal de lo que es la España del principio del siglo XVI. Las circunstancias y fundamentalmente lo que está pasando en Francia con los hugonotes, lo que está pasando en Inglaterra, lo que vendrá después con los intentos de independencia de los Países Bajos, hace que cambie este diseño que es más espiritual, más humanista que otra cosa, cambie y se convierta en simplemente una política de dominio, una política de fuerza para tratar de neutralizar lo que eran, pues en realidad los que se convirtieron en las potencias que después disputaron y ganaron la hegemonía de España, es decir, Francia, Inglaterra primero, Francia después con incluso la compleja relación y las complejas incidencias de las relaciones con los Países Bajos. Entonces, esa primera idea original, que es una idea amplia, una idea de un imperio cristiano humanista, se convierte después en una rígida defensa de la ortodoxia católica. Muchos dicen que eso fue lo que condenó a España, son opiniones históricas. Por cierto, en este sentido, Francisco, ¿qué podrías tú aportar sobre estos espacios en los que se va creando, forjando esta idea imperial hispánica? Sí, lo que yo creo es que se superponen dos concepciones. Una concepción del poder imperial como un poder religioso que tiene como finalidad dentro de la doctrina imperial de propugnar el catecón, esto es, evitar que llegue el anticristo, demorar la llegada del anticristo, y en ese sentido la concepción imperial española y germánica en general es una proyección de las posiciones de los gibelinos y del Dante, por ejemplo, en su Tratado de Monarquía. Un segundo elemento importante, además de esta función mesiánica del imperio, es el hecho de que cuando España se proyecta al Nuevo Mundo, y el Portugal también, no son aún estados nacionales en el sentido como lo comprendemos hoy en día. El nacionalismo no existe. La idea de unidad de lengua, de unidad de raza, etcétera, que es una idea esencialmente del siglo XIX, es una idea aún inexistente. Y entonces la idea de imperio trae necesariamente la idea de pluralidad y de pluriculturalidad. De tal manera que si a Carlos V se le hubiera preguntado, ¿es usted hispanista?, él hubiese pensado que su interlocutor estaba loco, porque él gobernaba sobre tayanes, sobre aztecas, sobre incas, sobre flamencos, sobre alemanes, etcétera, etcétera. Y este aspecto no nacionalista del imperio es muy importante porque los territorios que integran el imperio llegan al imperio por la vía dinástica. En el caso de América, evidentemente, hay el ímpetu de lo que había significado la Reconquista, con toda su visión religiosa, hoy día diríamos ideológica, con toda su especialización sociológica de los elementos que llevan a cabo la Reconquista. Esto es al final de la Reconquista, cuando España se encuentra frente a América, lo que tiene es un ejército que está luchando 500 años, un clero que ha motivado esta acción contra los moros, una política en el Mediterráneo, y esta política se proyecta hacia América. Y el mismo criterio de la repoblación que va avanzando a medida que se produce la Reconquista se aplica también a América. En el caso de Flandes, por ejemplo, en el caso de Italia, es esencialmente razones dinásticas, transmisión de territorios por la vía dinástica, no conquista en el sentido napoleónico o en el sentido que en el siglo XX tiene la palabra, sino intento de retener la herencia de un monarca, herencia personal, dentro del imperio. Carlos V percibirá que esto es imposible y dividirá el imperio. Ahora, es muy interesante también el tema de Felipe II dentro de lo que estás diciendo, porque entiendo que hay diversos investigadores que han planteado cómo el tema de la expansión del cristianismo hace que interpreten ellos, es decir, consejeros, estudiosos, inclusive hasta gente de tendencia muy religiosa en el siglo XVI, de que a España providencialmente se le da el descubrimiento del Nuevo Mundo
y de las tierras no conocidas hasta ese momento, precisamente para cumplir con la misión evangélica de llevar la verdad de Cristo a toda la tierra. Allí los franciscanos, por ejemplo, dicen o sugieren en muchos textos que ya está por llegar el fin del mundo, porque después de la expansión del cristianismo entonces vendrá el reino de 1000 años y el apocalipsis. ¿Esto en Felipe II gravitó, crees tú? Yo sí creo que gravitó. Hay que ver a las personas y su psicología en el contexto histórico, no juzgándolo con la perspectiva que tenemos hoy en día. Era un hombre profundamente religioso, dirigía un reino motivado por la religión, y más adelante, ya en el siglo XVII, se verá que este debate continúa con los monarcómanos, en fin, cuáles son las verdaderas razones para el bien común, para mantener el bien común como idea de sociedad, el Commonwealth, dicen los ingleses, la misma idea. Y entonces lo que sucede en esa concepción profundamente religiosa es que es una petición de principio para ver la realidad. Muchas o sea, gracias. Sin la visión religiosa no se puede ver Me parece la realidad. muy preciso tu intervención, Francisco, y quería motivarlo a Andrés respecto de todo lo que hemos conversado, que es una cosa extraordinariamente sintética, pero muy precisa. ¿Qué es lo que nos podías decir sobre lo que han dicho nuestros distinguidos invitados? El momento histórico del que estamos tratando es quizás el momento más fascinante de la historia. América, yo creo que en el siglo XVI importa poco a las otras potencias europeas. Lo que hay es la gran rivalidad entre tres jovencitos coronados, Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, que por más primos que eran, se detestaban y trataban de arrancarse los dominios de uno a los otros. Para esto buscaban lo que Francisco ha llamado la razón dinástica. En realidad el imperio de Carlos V no se forma ni conforme al derecho internacional, sino conforme al derecho civil, el derecho de familia. Hereda todo lo que son los reinos españoles, peninsulares y americanos de su madre, Juana la Loca. Hereda los dominios austriacos de Felipe el Hermoso. Hereda la Borgoña como herencia de Carlos el Temerario. Y todo se forma de esa manera, y después España misma va a buscar la unión con Portugal a través de matrimonios, y hasta en un momento estuvo a punto de ser unida a Inglaterra por el matrimonio de Felipe II con María Tudor. A mí me sorprendió mucho una vez, y no me lo explicaba, por qué en el Palacio de los Sforza en Milán estaba el escudo de España y el escudo de Inglaterra con una corona ducal. Hasta que me acordé que en un momento dado Felipe II y María Tudor habían sido duques de Milán, que era una de las posesiones que tenía el rey de España. En esa época realmente se pensaba que la grandeza de un reino, de un imperio, era provocando la debilidad del otro. Y la gran pugna entre los tres se presenta cuando se convierten en aspirantes a la corona imperial. Todos en ese momento practicaban los lemas de la Casa de Austria. El lema de las 5 vocales, A, E, I, O, U, sí. Austria est imperare, orbe universo. Pero nadie practicaba mejor que la propia Casa de Austria el lema íntimo que tenían. Traduce el lema para nuestros televidentes, que está en latín. No está en latín. Lo diré en castellano, porque no lo sé en latín, además lo confieso. Decía: los estados que perdemos en el campo de batalla los recuperamos en el lecho conyugal. Y así se armaba y se desarmaba, como si fuera un rompecabezas el mapa de Europa. América, ¿qué papel juega América en esta época? En esta época América creo que está reservada exclusivamente para España. Está provocando una envidia por las riquezas que llegan a España, las ostentaciones que se hacen, sostienen las guerras de Carlos V y demás, que a la larga van a provocar precisamente la ruina económica de España. En cambio, Holanda y Inglaterra, que tienen más libertad, se van desarrollando su comercio, y más tarde se van a convertir en potencias navales, y después va a quedar una sola como potencia naval, que es Inglaterra. Muchas gracias por tu intervención. Discúlpame,
pero dentro de unos breves instantes volvemos sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Continuando con esta interesantísima conversación acerca del Imperio Español y las potencias enemigas de este imperio, estábamos entrando a un tema sumamente interesante, más acá, por no decir más allá, que sería más riguroso, más acá del tema mundial de la idea de imperio, llevando el tema hacia el virreinato del Perú, a lo nuestro. ¿Cómo en este complejo asunto del crecimiento del imperio interviene, está presente el virreinato del Perú? Nuestro amigo el embajador de España ha hecho intervenciones importantes en la primera parte y creo que este tema es un tema medular que te rogaría, Nabor, que trataras. Sí, con todo gusto. Bueno, después del descubrimiento, el interés por América es realmente anecdótico. Lo único que se mantienen, y Andrés Aranburu lo afirmará con todo su conocimiento, es que no se pueden consentir que por una decisión del Papa, atribuyendo y dividiendo el mundo entre Portugal y España, que eso sea válido. Y tampoco que un país que no ocupa efectivamente territorio pueda considerarse soberano de ese territorio. Entonces hay una oposición de principio en todos los reinos europeos ante la pretensión de España y de Portugal, en que son los dueños de este continente. Ese primer momento empieza a complicarse cuando en la escena europea las cosas se ponen más enredadas. Fundamentalmente, en el momento en que empieza la independencia de los Países Bajos, todos los reinos europeos, adversarios de España en la época, se dan cuenta que la fuerza de España no está tanto en España como en las Indias. Es decir, entramos ahí en el tema de los metales. ¿En qué momento crees tú que hay esa conciencia? Yo diría que esa conciencia aparece desde el principio, desde que a principios del siglo XV, el siglo del 1525-30, es decir, antes de Potosí, bastante antes, empiezan a llegar riquezas americanas a España y que por España en realidad le hicieron más mal que bien, por decirlo en una frase redonda, pero que se dan cuenta de que las posibilidades de que España pueda ejercer esa pretensión hegemónica en todo el resto de Europa proceden de América. Hay que decir, y creo que es una afirmación correcta, que ni en el siglo XVI ni en el XVII América no es importante más que en consecuencia de los afares, de los asuntos europeos. Entonces es el momento en que empiezan las empresas privadas de los piratas, de los corsarios, con una cierta legitimación de la corona, hasta que llega ya el siglo... Tú hablas de los corsarios y piratas, por cierto, de las potencias en crecimiento. Evidentemente, son fundamentales. Inglaterra, Holanda, Países Bajos, pero antes lo hace incluso Francia. Antes, un primer antecedente es Francia, casi todo se concentra al principio en el área del Caribe. ¿De qué se trataba? Bueno, se trataba de cortar por las rutas conocidas, muy fijas, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, que hacía la flota y los galeones que venían al nuevo continente. Entonces, todas esas acciones, que es cortar los suministros a España, en realidad no tienen demasiado éxito. Creo que la única vez que consiguen de verdad un cargamento importante es cuando un holandés, Van Heijt, se queda con uno de los galeones que iban, una de las flotas de galeones que iban desde México en 1624, 1626. Solamente afecta ahí muy seriamente a lo que es el recurso americano que llega a España. Pero está muy claro para todos los europeos que hay que cortar el suministro que le llega de América y que permite a España esa política, esa pretensión hegemónica. Eso que es cierto durante los siglos XVI y XVII se comienza a entremezclar con lo que es ya política económica, es decir, intercambios comerciales. Empieza a haber intereses en un mercado que está cerrado para quienes no sean españoles, como recordaréis, Sevilla mantuvo el monopolio con la clase de contratación, después pasó a Cádiz, pero siempre tratando de evitar que cualquier otro interviniera en los asuntos de España. Cuando en el 1700 entra la dinastía borbónica en España, en realidad Francia se aprovecha de esto. Previamente Inglaterra había conseguido el famoso navío de permiso que le daba una cierta entrada y sobre todo un estímulo para el contrabando. Pero entramos ahí en un tema que es estrictamente comercial. Hasta el siglo XVIII, hasta en realidad la paz de Utrecht, no es importante América más que en la medida que
proporciona fondos, proporciona caudales para que España pueda mantener sus pretensiones hegemónicas. Muchas gracias, Nabor. Muy interesante. Por favor, Francisco Tudela, quisiera que nos complementaras lo que ha dicho el embajador. Tú que tienes un buen conocimiento de los aspectos internacionales del 16 y 17 europeos, ¿cómo podrías tú enfocar los intereses nacientes de los futuros imperios europeos frente a nuestro virreinato del Perú? Sí, hay la frase de Van Ripperda, tratadista de la época, que dice que las posesiones de ultramar se deciden en los campos de batalla de Europa. Y entonces ese es el elemento central. Se ha puesto mucha atención en el oro de América, pero el oro no era lo importante fue la plata, en cantidades masivas, que iba del Virreinato del Perú y de México a sostener los ejércitos en Italia, en Francia, en Flandes, etc. Y entonces ese dinero, precisamente esa plata o mineral y sugería Nabor García, que le hizo daño a España, en el sentido de que por un lado le arrancó mucha gente hacia América, y por otro lado deprimió a España en su evolución hacia el comercio y hacia la creación de una burguesía. Yo diría que hay dos concepciones distintas acá. Hay la concepción española de esa época, que no podemos juzgarla con perspectivas liberales o comerciales de nuestra época. Ahora tenemos tal vez una sensibilidad diferente, y entonces España siente que tiene una misión universal, y nunca el mundo ha estado más cerca de tener un Estado universal que en esa época. Naturalmente, las potencias enemigas de España, que son concretamente las Provincias Unidas, la República Holandesa, Inglaterra y Francia, por razones distintas, tienen que tratar de acotar el poder español. Y para acotar el poder español, como bien ha indicado Nabor, lo que buscan es cortar la yugular que financia esos ejércitos en Europa. Y entonces las operaciones de corsarios y piratas no son aventuras que salen simplemente de la imaginación de unos sujetos que deciden hacer esto, sino que son respaldados por los gobiernos de sus países. No solo esto, no había solo piratería respecto a América. Había piratas que salían de La Rochelle, había piratas que salían del Mar del Norte, de las costas holandesas. El Canal de la Mancha estaba infestado de piratas, el Mar del Norte también. ¿Por qué? Porque en esa época, dentro de esta concepción del monopolio, se creía, como bien ha indicado Andrés, que la riqueza de uno requería necesariamente la pobreza de los otros. Y entonces la guerra, encubierta o abierta, en el caso de Isabel de Inglaterra con John Hawkins, Drake, etcétera, una guerra encubierta y después, posteriormente, una guerra abierta, y en el caso de los otros, en el caso de Holanda, guerra abierta, lo que se busca mediante la guerra es prosperar uno mismo. Y lo logran. Holanda tiene mucho éxito en sus acciones de piratería, a pesar de que representan un total pequeño, pero Holanda progresa mucho con la guerra. ¿Cómo cuenta el resquebrajamiento de la unidad de la Iglesia cristiana con la reforma protestante por un lado y la lealtad al Papa por el otro, en este cuadro que tú estás pintando? Yo creo que lo que podríamos llamar la división resultante de Tordesillas, que asigna los espacios coloniales a partir de cierta línea a España y a Portugal, cobra su sentido pleno con la reforma y la contrarreforma. Esto es, lo que inicialmente pudo haber sido una división arbitraria, deja de ser una división arbitraria por la justificación religiosa. Esto es, las potencias que se van a proyectar hacia los espacios marítimos y oceánicos son potencias católicas. Francia, paralelamente a esta expansión española, vive momentos de gran lucha interna. Y el protestantismo francés, los hugonotes, llevan a Francia, los dos bandos llevan a Francia a la guerra civil. Entonces, la gran potencia europea, defensora de la Iglesia, es, debido a esa circunstancia peculiar, España. Y España, al mismo tiempo, tiene derechos otorgados por el Papa a territorios de ultramar. Y entonces es como un poco como la astrología, que dicen la confluencia de una serie de astros produce un fenómeno. Acá hay una confluencia de una serie de circunstancias históricas que no son deliberadas, pero que convierten a España en un imperio donde no se ponía el sol nunca. Es el imperio tal vez más cercano del Estado universal que nunca ha existido hasta ahora. O sea que la religión es un elemento central, pero el azar también. De acuerdo. Andrés,
frente a estas posiciones y a estas propuestas tan interesantes, tan profundas de Francisco Tudela y del señor embajador de España, ¿qué puedes tú decirnos desde tu ángulo? Bueno, en primer lugar, coincidir con ellos. El factor religioso fue realmente determinante y hasta le dio un carácter muy especial a la colonización española, que le dio espíritu de cruzada. La gran excusa que presentaba el emperador a los críticos de la conquista era la evangelización. Y eso se ve muy claramente en Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, que es realmente el verdadero defensor de los indios y quizás muy superior a las casas. Son dos cosas muy distintas, porque Vitoria es un teólogo imperial que justifica la conquista, no la conquista ya, sino la colonización, y uno de los argumentos es precisamente la evangelización. La gran crisis en Europa viene cuando viene la elección a la corona imperial. Los tres, Francisco I, los tres jovencitos a quien entonces me referí, porque eran hombres de 20 y tantos años, y Carlos V todavía el menor de todos, Francisco I, Enrique VIII y Francisco I, Carlos V, Francisco I y Enrique VIII, viene por la corona imperial. Ahí ese es el momento crucial donde se ve la gran rivalidad entre los tres. La gana Carlos V y naturalmente se acentúa la hostilidad, los recelos, digamos, de unos para con otros. Ahora, el cisma protestante fue fundamental para todo esto. El cisma protestante, el haber abrazado la religión protestante, dio un gran poder a Enrique VIII. Se liberaron de la terrible arma que podía significar en un momento dado la excomunión. Y lo mismo pasó con Holanda. Holanda protestante pudo prosperar debido a que abrazó el protestantismo. Muchas veces se ha dicho que si Carlos V hubiera abrazado el protestantismo, otra habría sido la suerte de Europa. Creemos como católicos que mejor que no ocurriera de ese modo. La lucha religiosa en Francia con los hugonotes, la derogación más tarde la derogación del edicto de Nantes, duró hasta los tiempos de Luis XIV, ¿no? Y en España había un temor grande a la infiltración que pudiera producirse y cerrar en los Pirineos, cerrarle el acceso a los protestantes. Y en América el monopolio tiene en parte ese sentido. Por lo menos si no tiene ese sentido, tiene esa excusa. Pero yo creo que pesaba mucho en la mente de los monarcas de la Casa de Austria la evangelización y contenerlo para que no entrara el protestantismo en América. Te agradezco mucho, Andrés, y creo que este tema vamos a tocarlo de manera más detenida dentro de unos breves instantes. Continuando con el imperio español y las potencias enemigas, quisiera preguntarle a Nabor, ya que está tan en el tema, acerca de este asunto que tanto resplandece y a su vez es como una especie de crítica al imperio español respecto de la extracción de los metales preciosos del Nuevo Mundo y su importancia o gravitación en la España del 16 y del 17 y a su vez también, por cierto, en el Viejo Mundo. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, es un tema bien interesante y con algunas facetas como muy despistantes, ¿no? Es decir, los metales preciosos que fueron desde América para España tuvieron una inmensa influencia. Eso no cabe duda, eso no es discutible. Es decir, fueron la sangre que alimentó la pretensión española de dominar Europa, de dominar de alguna manera, mantener el dominio del mundo. Pero puesto en la circunstancia real, ¿cuánto fue ese oro, cuánto fue esa plata? Se lleva uno, repito, alguna sorpresa.
Creo que el que mejor ha trabajado todos estos temas ha sido Hamilton, viendo toda la influencia de la revolución de los precios en Europa, y con el Hamilton en la mano y todas sus series, resulta que desde el año 1500 al 1650, que es la época en que van metales desde América a España, y oro sobre todo va en los 50 primeros años, después prácticamente deja de existir oro, todo el oro registrado más un 20% que se considera que podía entrar de contrabando, no contabilizado, etcétera, son 181 toneladas de oro. 181 toneladas de oro es la producción anual de Brasil de ahora, o es lo que produce pues Sudáfrica en 4 meses. La plata es otra historia. La plata, que fue evidentemente, como nos comentaba antes profesor Tudela, toda el gran recurso, son aproximadamente unos 18.000 toneladas de plata. Y esto sí que corrió a lo largo de todo este siglo y medio. Pero puesto también en perspectiva, pues es la producción de Perú de menos de 10 años, la producción actual de Perú de menos de 10 años, es la producción de México y Perú conjunta en menos de 4 años. Es decir, sin embargo, si me permites, para la población del 16, porque hay que tener en cuenta la demografía, estas comparaciones tuyas siglo XX, siglo XVI, requieren una precisión sobre los habitantes y la capacidad de consumo de esos metales en 4 siglos de diferencia. Claro, eso decía que hay que ponerlo en perspectiva histórica, claro. Y en su momento fue inmensamente importante, no hay duda, pero en términos, en números, eran unas cantidades pues en fin, las suficientes para decir que a pesar de que lo intentaran, los españoles apenas rasguñaron la riqueza de metal de este continente. Si lo ponemos incluso en precios actuales de oro y plata, pues son unos 5.000 millones de dólares, es la 4ª parte de la deuda peruana actual, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? En cuanto a demografía, para poder comparar con lo que estás diciendo, si mal no recuerdo, y quisiera que me lo precisaran, en el 18, a mediados, creo que todo el Imperio Español no pasaba de 30 millones de habitantes, de los cuales, si mal no recuerdo, 16 o 17 millones eran las posesiones en América de España. Y España era minoritaria ya en el 18 respecto a sus colonias. Creo que estaba en unos 12 o 14 millones de habitantes. En ese sentido es curioso, hay que subrayarlo, 30 millones de habitantes en el Imperio Español contado España y el Nuevo Mundo, con lo que hoy día es la descendencia hispanoamericana y de España incluida de aquellos antepasados nuestros. En ese sentido quiero nomás destacar que la cantidad, como ya tú has aclarado muy bien, de metales preciosos para 14 o 18 millones que serían el 16, era pues una cantidad abundantísima de metales preciosos en esa época. Si hubiera quedado en España, evidentemente. Sí. Pero ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Quienes se beneficiaron fueron los fúcares, que recordaba antes Andrés Menchaca, en fin, los banqueros que una época fueron alemanes, otra época fueron italianos, otra época fueron portugueses, judíos conversos. Creo que en ese tema Andrés tiene algo que decir, porque nos está sugiriendo cosas aquí en la mesa. Que los banqueros alemanes... A los banqueros alemanes, los Führer, que era su nombre auténtico, los fúcares, como suelen llamarles los españoles, españolizando el apellido, fueron los que financiaron la campaña de Carlos V para obtener la corona imperial, coimeando al Consejo de Electores. A los grandes electores. A los grandes electores. Y ellos fueron los que recibieron, en verdad, parte de las riquezas que llegaron del Nuevo Mundo. Evidentemente ellos recibieron y las reinvirtieron en sus empresas. Y no había un Senado norteamericano que lo investigara. En ese sentido, Francisco, siguiendo con el sentido del humor de Andrés, ¿qué es lo que nos puedes decir respecto de las empresas de los grandes financistas? Bueno, habían varios financistas contemporáneos de Carlos V, los Führer no eran los únicos en financiar esto. Pero lo que es interesante es que ya para el reino de Felipe II, todos estos grandes banqueros habían quebrado estrepitosamente. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Así es, ya entrando a finales del XVI y principios del XVII, todos estos comerciantes, banqueros europeos que habían prestado no solo a la monarquía española, sino a la monarquía francesa, etcétera, habían quebrado porque las monarquías no pudieron pagar sus obligaciones respecto a ellos. Y entonces, en ese sentido, perdieron hasta la camisa. En España, ¿qué grandes familias de banqueros podemos señalar para el siglo XVI? Creo que habían los Santángel. Santángel únicamente, son judíos conversos todos. Judíos conversos. Sí. Y es mucho más en todos los reinos españoles, hasta la época incluso de Felipe IV.
todas las empresas y las pretensiones de Olivares de recoger el antiguo esplendor están financiadas por banqueros casi siempre portugueses, judíos conversos portugueses. Hay un magnífico libro de Guillermo Loma Villena, Les Espinosa dans la conquête de l'Amérique, los Espinosa en la conquista de América, en donde él hace un detenido estudio muy revelador de cómo los Espinosa banqueros, judíos conversos, financian a través de Hernando de Luque, el que se nos aparece en los textos escolares como el clérigo que firma el contrato de Panamá con Diego de Almagro y Francisco Pizarro, aparece como el testaferro de los Espinosa. Como los Espinosa no podían hacer negocios en América porque estaban prohibidos los judíos de hacerlo, entonces a través de Luque es que realizan la financiación. Es un libro magnífico. En ese sentido, Francisco, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la gran cantidad de los magnates sevillanos eran conversos y se proyectan no solo económicamente a América, sino que se proyectan familiarmente, porque Sevilla, donde están ellos, la que se proyecta y sirve de matriz para otros, por ejemplo, para Lima o para México. Y la población mucho implica pues también que la descendencia de estas familias pasa a América. Con la inversión. En el siguiente bloque creo que podemos profundizar seguramente estos temas y te voy a agradecer que me lo recuerdes para poder continuar en unos breves instantes. Prosiguiendo con el tema del Imperio Español y las potencias enemigas, tenía una inquietud. Este asunto del tratamiento sobre las posesiones de más allá de España por la Corona de Castilla, ¿se puede hablar de que España realiza una conquista y luego una ocupación de esos territorios diferente a la que hizo Inglaterra u otros imperios coloniales posteriores? ¿Qué dices tú, Francisco? Yo creo que hay dos concepciones diferentes. En el caso de la colonización de América, por ponerlo en el término griego del término, no hay una concepción como las que vendrán en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los que llegan y los que están, ambos tienen concepciones agrarias y tienen una cosmología compatible, de tal manera que el desfase entre los pobladores que llegan de España, que son casi todos castellanos en esa época, o extremeños, y luego la población nativa, no hay un quiebre radical. En cambio, las colonizaciones del siglo XIX, con una concepción darwinista, que era la doctrina de moda en Europa, sobre todo la colonización del África, era planteada como una colonización que planteaba una quiebra radical entre el colonizador y el colonizado, cosa que no ocurre en el siglo XVI. Esto además está demostrado en los hechos mismos. La colonización española de América, nuevamente utilizando el término en su forma clásica y no peyorativamente, es una colonización en profundidad, esto es, no se queda en las costas, va al interior. Los portugueses tienden más a quedarse en las costas y los holandeses y los ingleses en controlar puntos claves para su comercio. O sea que hay tres criterios, inclusive en el 17 y finales del 16, que ya son diferentes. Los criterios, por ejemplo, de los holandeses y los ingleses respecto a los criterios de España y en menor medida el Portugal. Esto ya en el 19 cobra unos ribetes un poco macabros en el sentido de que hay una concepción de superioridad racial en el colonizador, cosa que para el español del siglo XVI era impensable. Esto justamente es muy interesante porque ahora con nuestros criterios contemporáneos creo que se mezcla tendenciosamente en muchos casos e ignorantemente en otros este problema creando tensiones que se lanzan desde nuestro siglo hacia el pasado y recogiendo durante 4 o 5 siglos con proyecciones desde nuestro momento histórico. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que son tensiones innecesarias, en el sentido de que se presenta la llegada de España al Nuevo Mundo como la llegada de los belgas al Congo belga. Y son dos cosas distintas,
completamente distintas. Hay una misión moral y evangélica. Hoy en día se puede ver esto con mayor o menor escepticismo, pero en esa época hay una intención sincera. Y en las colonizaciones del siglo XIX la intención que hay es simplemente el rendimiento económico a secas. Y entonces, de alguna manera, esta caricatura de la empresa española en América es lo que se conoce como la leyenda negra. Esto es una caricatura no solo de España como potencia, sino una caricatura del carácter y la psicología española dentro de un contexto de guerras de religión en Europa. En ese sentido, Andrés, gracias Francisco, el sentido del derecho en el siglo XVI, en cual tú has profundizado tanto, ¿cómo recoge la idea imperial y cómo recoge el tratamiento a los colonizados, a los indígenas en este caso en el Nuevo Mundo? Bueno, hay el aspecto que ha tocado del encuentro del hombre español con el hombre continental, con el hombre americano. El gobierno, la empresa misma está realmente dirigida por la evangelización. El hombre, el conquistador, viene a fundar aquí su familia, su mayorazgo. No piensa en regresar a España. Y eso es muy interesante. Eso diferencia, ambos aspectos diferencian mucho la colonización española, que digo yo que es una empresa imperial, de las colonizaciones de otros países que fueron empresas coloniales, buscando factorías. Un hecho muy importante, ya que me preguntas desde el punto de vista jurídico, es que no fueron llamadas colonias en ningún momento, sino que fueron llamadas, cuando vinieron las nuevas leyes y cuando se crearon los virreinatos, cada audiencia constituía un reino independiente, que ha dado base a las repúblicas que actualmente tenemos en América Latina. Con la excepción de México y el Perú, cada república se ha formado sobre un reino español. Así Bolivia, por ejemplo, era el reino de los charcas y Ecuador era el reino de los quitos. Se les llamaba reino y eso le daba una importancia. Pero, ¿qué pasa? Se dice el Perú era virreinato, no era reino. No, en el Perú era un reino que tenía un virrey que gobernaba los demás reinos también, que los tenía bajo su jurisdicción. Ya en el momento de la independencia ya solamente había unido el virreinato del Perú, todavía con lazos muy débiles, el reino de Chile. Después, muy interesante también desde el punto de vista de derechos humanos, ya que está tan de moda la expresión, aunque sea un pleonasmo, porque todos los derechos son humanos, pero y es que nunca hubo esclavitud de parte de los indios. Aunque se intentó en el comienzo, creyeron que estos individuos de otra raza diferente podían ser esclavizados, pero la corona española no lo admitió nunca. Se cita una frase de la reina Isabel la Católica que dice: el nacido en el Cusco es tan español como si hubiera nacido en Sevilla. Bueno, y eso se subraya también en los reales decretos en que se les da el mismo estatus a la nobleza indígena que a la nobleza de Castilla, con títulos, escudo de armas, y se subraya por varios reyes de España el hecho de que la vinculación con la corona es exactamente igual la nobleza de Indias y la nobleza de Castilla. Eso es interesante. ¿Qué te parece, Francisco? Sobre eso hay un punto que es muy importante, que es la diferencia. Nosotros, o sea, el error al enfocar este fenómeno es considerar que son estados nacionales que se enfrentan, o sea, suponer que el Tahuantinsuyo era un estado nacional y suponer que España era un estado nacional dentro de estas concepciones que son del siglo XIX, antes no existían, que entran en guerra y uno conquista al otro. Lo que hay en realidad es el principio dinástico y de alguna manera la corona española formalmente reivindica el imperio de los incas como sucesión dinástica. Muchas gracias, Francisco, por esto. En breves instantes volvemos a subrayar estos aspectos para pasar después a tratar acerca de libros. Acerca de la leyenda negra. Bien. Ha quedado un tema final que me gustaría mucho que interviniese en él el embajador de España, don Nabor García.
Después de haber visto los aspectos fundamentales del Imperio Español y las potencias enemigas, ¿a qué podemos atribuir la decadencia y final del Imperio Español? Bueno, puede decirse que en historia el Imperio Español es el que más dura en el tiempo. Son 300 años y si se da una cuenta cuando se independizan las repúblicas americanas, no difiere mucho el territorio de las repúblicas de lo que España posee en el siglo XVI. Desde ese punto de vista yo creo que es un magnífico éxito que haya conseguido aguantar durante 300 años la presión de enemigos tan poderosos como pudieron ser los grandes países europeos. Pero evidentemente estaba la misma esencia del criollismo, la conmoción europea que supuso Napoleón, el corte físico entre la península y América, inevitablemente tenían que llevar a la consecuencia lógica, eran países perfectamente maduros para hacerse independientes y vivir por su propia cuenta. Pero siguiendo manteniendo, que eso creo que es lo bueno y lo que me hace estar aquí hoy con enorme gusto, siguiendo manteniendo esta capacidad de poder discutir y de poder compartirlo en la misma lengua y con la misma estructura mental, ¿no? Muchas gracias. Precisamente el interés nuestro es hacer con gran dignidad una aproximación inteligente, imaginativa, con información vasta acerca de temas cruciales que siempre están en la conversación nuestra de los peruanos, de los latinoamericanos y sobre todo ahora que vamos hacia el 5º centenario, todo ello vuelve a tomar pues una atención de parte nuestra muy grande como de España también. Creo que al conversar de esto tú has traído unos libros que nos recomendabas que trataban mucho de estos aspectos recién editados, Bueno, ¿no? algunos muy concretos. Este, por ejemplo, es un libro magnífico. Creo que tengo que enseñar. Es un libro magnífico. En Madrid se hizo hace 2 años una espléndida exposición sobre Carlos III. ¿Cómo se llama el libro? Este se llama El Pacífico Español de Magallanes a Malespina. Y lo traigo porque es bien revelador, ahora que está tan de moda el Pacífico, como toda la expansión que tuvo, que prácticamente desconocida, que es más una expansión científica, es una expansión también de dominio hacia las Filipinas, hacia las Marianas, se hace desde Callao, se hace desde Lima, Eso es algo muy importante. en el sur, y se hace desde Acapulco en el norte, pero básicamente... ¿Puedes abrir el libro que debe haber quizás ilustraciones? Y es un libro que, bueno, que se centra mucho más en lo que son expediciones científicas. Esto, por ejemplo, es de Malaspina, que es una magnífica expedición de finales de Carlos III, que es de la misma época aproximadamente, creo que del Martínez Compañón, es decir, todo ese tipo de... Del siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, el 5º centenario creo que está ayudando enormemente a volver a conocer lo que hicimos en los 300 años de comunicación, de vinculación con España. Creo que hay otros libros que traje estábamos otros comentando. 3 muy breves. Este es uno mucho más concreto, se llama La defensa de las Indias, se refiere a las Indias de América, evidentemente, y es un libro, el autor es un diplomático, un compañero mío diplomático español, especializado en temas militares, y yo creo que es enormemente interesante para ver todos los mecanismos por los que España consigue esta defensa tan provechosa de su imperio a lo largo de 3 siglos. Es la defensa de las Indias, las señoras No de las señoras, sino de las Indias, las posesiones de las Indias, que es el nombre clásico en el que en España se maneja. Un poco de humor siempre es importante en estas consideraciones. Traía dos libros más, uno muy breve. Este acaba de salir en España, es de una serie de historia de España, que es magnífico porque aquí aparece todos estos comentarios que nos hacíamos sobre la diferencia entre la política de los Austrias y de los Borbones hacia América, está magníficamente reflejada. Está hecho por un profesor inglés muy especializado en el tema del siglo XVIII. Y curiosamente los ingleses están aproximándose a la labor de una manera bastante objetiva en algunos casos. Por ejemplo, Hemmings tiene un trabajo magnífico sobre el libro de los Incas, de una objetividad y un rigor. Es el nuevo Prescott, yo creo que es un libro magnífico. Magnífico libro. Y hay un libro que para los que amen la historia es una absoluta delicia y tiene también bastante que ver con este continente, que es Eliot, que es otro hispanista que acaba de publicar un tomo voluminoso sobre el conde duque de Olivares, que es una maravilla de lectura y de documentación. Y por último, es muy voluminoso este del conde duque de Olivares, es un magnífico estudio. Es un magnífico estudio. Y por último traía uno que es ya muy peruano, que se refiere a las construcciones militares
del virrey Amat. El virrey Amat, que tiene tan mala prensa por la Perricholi, por Según todas las como lo aventuras, mires, ¿no? Mala prensa. Nos encanta el virrey Amat de revisarlo. Pero que fue un hombre, recordáis que decían que tenía el mal de piedra, ¿no? Porque era un constructor nato, es un hombre de grandes obras públicas. Todas las grandes defensas que se hacen en la costa del Pacífico prácticamente corresponden a virrey Amat. Y este es un libro, ya es un libro antiguo. La mala pero imagen se lo han hecho los jesuitas, porque también, los jesuitas. pero es un libro, en fin, siempre interesante como consulta, ¿no? Sí, también Guillermo Lohmann tiene un trabajo con Vicente Casado, Rodríguez Casado, otro sobre fortificaciones. Comentaba antes el prestigio que están teniendo los trabajos de Guillermo Lohmann, que lo veo citado, por ejemplo, en los libros que mencionaba, en ese mismo libro de Lynch, en los libros que mencionaba antes de magníficas de ilustraciones. Eliot, siempre aparece la de las referencia de los fortificaciones estudios de los militares. trabajos de Guillermo Lohmann. Pero lo interesante es que aquí se incluyen los mapas planos de las fortificaciones militares a lo largo de América, creo. Toda la ¿no? costa De del Pacífico. Costa del Pacífico. El Virreinato del Perú, en Y realidad, Capitanía todo. General de Chile, El General de quizás. Chile, sí. Un libro sumamente Sobre informado. este punto hay un libro interesante, que es el de Howard, La guerra en Europa, la idea del desarrollo de la guerra en Europa, editado por el Fondo de Cultura Económico de México. Y es muy interesante porque tiene un segundo capítulo que se llama Las guerras de los mercaderes y que cubre todo este periodo del 16 al 17. Y luego otro libro interesante también del Fondo de Cultura respecto a los enemigos de España, el de Maltby, que se llama La leyenda negra en Inglaterra. Y que es muy interesante porque ve cómo estas distorsiones sobre la historia del 16 y el 17 se generan en un contexto de hostilidad y literalmente de guerras civiles. Te agradezco mucho esta intervención, Francisco, y quiero complementarla ya mucho más allá del tiempo, con un libro muy interesante publicado por Andrés Tausen Ezcurra, Patria Grande, Pueblo, Parlamento e Integración, que tú presentaste en el Colegio de Abogados de Lima. Me tocó sí a presidir la actuación y pronuncié unas palabras sobre el libro. La presentación la hizo la doctora Tula Sánchez. Efectivamente. En este libro se recoge lo que es continuidad, en realidad, ¿no? Desde el siglo XVI y el embajador hasta de la que Puente hizo la presentación, el embajador de la Puente. De acuerdo. Es la integración de nuestras repúblicas. Al fin y al cabo es recuperar ese espacio en donde no hubo fronteras muy rígidas ni fuertes desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en donde inclusive en la época de la independencia peruanos estuvimos representados en el Parlamento de Buenos Aires, en el de Santiago, chilenos en el nuestro. Un peruano tuvo la presidencia de las Cortes de Cádiz para la nueva Constitución. Y lo que es interesante es que las instituciones americanas eran para escala continental. No eran, la Universidad de San Marcos no era una universidad para el Perú, era una universidad para América. Y entonces estábamos integrados en un sentido real porque compartíamos las instituciones. Efectivamente. La creación de San Marcos es una de las cosas que marca el carácter de la colonización española. Así es, eso es un hito en la historia. Y yo creo que en este quinto centenario me parece que nuestros pueblos no han subrayado lo suficiente ese aspecto. Es decir, tomar el quinto centenario en su aspecto futurista, en rescatar aquello que nos hizo un pueblo cercano, sino unido, próximo, sino junto, para realmente realizar eso que fue una propuesta dramática, compleja, durante esos 300 años en donde hubo mucha injusticia, señor embajador, también, por cierto, como toda empresa imperial. Como en España. En donde hubo, claro que sí, mucho incumplimiento de las leyes de Indias, cuya intención era regular la justicia. Y junto con ello también, junto con el drama, el dolor, lo deprimente, hubo también el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por abarcar dentro de una cultura vasta, occidental, cristiana, yo creo que esta gran red. En ese punto hay una cosa que es importante. La realidad de la historia es una cosa que no puede ser cambiada. Y para tener una visión futurista tenemos que reconciliarnos con la integridad de nuestro pasado y no hacer eternamente distinciones. Y en ese sentido, lo que puede darnos mucha fuerza es aceptar nuestro pasado tal como es de manera íntegra. Muchas gracias. Finalmente quiero también destacar la aparición de 2 tomos de Alpanchis, que se ha dedicado en estos 2 volúmenes específicamente a temas alrededor del quinto centenario. Este quinto centenario está tratado aquí de manera muy diferente y diversa según los autores.
Hay trabajos de María Rostorowski, de Brooke Larson, de Manarelli, de Alejandro Osorio, etcétera, que aporta una serie de visiones sumamente interesantes acerca de lo que estamos tratando. Quisiera pues destacar cómo, tanto de parte nuestra, el Perú, otros países de América, por cierto, que también están publicando cosas importantes, como de la propia España, se está enriqueciendo enormemente la bibliografía cada mes que pasa en la aproximación a este fundamental aniversario de medio milenio que se celebra el próximo año. Quiero agradecer profundamente esta intervención de Nabor García, embajador de España, Francisco Tudela, catedrático de la Universidad Católica, Andrés Aramburu Menchaca, decano del Colegio de Abogados de Lima, por haber participado de una manera tan brillante en esta hora de conversación que creo que a ustedes, televidentes, supongo que habrá esclarecido algunos aspectos muy curiosos, muy interesantes, a veces poco subrayados o señalados, de lo que fue la proyección del Imperio Español y su relación con las potencias enemigas de este imperio. Será por ahora hasta aquí, hasta otro nuevo programa de Apostillas rumbo al quinto centenario.